Cordial saludo, mi nombre es Dayana Rico y en esta ocasión me encuentro con mi compañera Ludia Agudelo. Pertenecemos al curso de Lengua Materna 2, para el cual continuamos a presentar la tarea 2, que es un pequeño debate sobre la relación de la lengua materna y la cultura con la competencia sociocultural para la enseñanza y el aprendizaje de de una lengua extranjera dentro de una competencia global. Además de los Padlets y su relación con el video Lengua, Cultura e Identidad, el Observatorio con Anel y Concepción Company. Entonces, ya que solamente estamos las dos para esta actividad, haré de las veces de moderadora, informando que pues cada una va a tener intervalos cortos para participar sin interrumpirnos y sobre todo con muchísimo respeto. Entonces, abro espacio para que mi compañera pueda hablar y exponer su presentación en Padlet. Muy buenas noches, mi nombre es Ludia Agudelo, soy estudiante, como ya lo dijo mi compañera, de la materia Lengua Materna 2 y como carrera principal, pues licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Básicamente, entonces empezaremos explicando lo que es mi Padlet. En la primera estructura se evidencia básicamente el concepto de qué es cultura, básicamente conocimientos, valores, tradiciones y demás. En la segunda, las características que tiene la cultura o que nos identifica como cultura. Mm, En la tercera, se evidencian imágenes alusivas a la misma cultura. En la cuarta y quinta hay dos apoyos visuales, perdón, uno auditivo, uno visual. El auditivo es un pequeño audio como de 2, 3 minutos en el cual se explica muy básico lo que es cultura. Y en el cuarto, perdón, se evidencia un video informativo sobre qué es cultura, qué importancia tiene para nosotros y por último se evidencia una actividad interactiva en la cual es organizar unas frases, pero las frases tienen dentro de la oración, tienen énfasis en la cultura. Son oraciones básicamente que dan como expresiones culturales, por decirlo así. Bueno, y con respecto al debate, entonces, pues mi comentario frente al video, Lengua, Cultura e Identidad, el Observatorio con Anel y Concepción Company. Básicamente en este se habló sobre cómo usamos las palabras y cómo eso se relaciona con nuestra cultura y quiénes somos. Se enfatizó que si debemos incluir o excluir palabras con género, es decir, como amigo, amiga, bueno, tu perro, perro, así. Y no es una cuestión de reglas de gramática, sino cómo hablamos todos los días en nuestro diario vivir, en la forma cotidiana en la que lo hacemos. También se dijo que el lenguaje cambia con el tiempo y es diferente en diferentes lugares debido a la cultura y a las ubicaciones geográficas que manejamos. Las academias de la lengua nos dan consejos sobre cómo usar el lenguaje, pero al final son los hablantes los que toman las decisiones sobre cómo hablar basándose en lo que necesitan la cultura donde se desenvuelve. Entonces, básicamente ese es como el contexto general del video y mis dos comentarios serían, pues la gramática en sí misma no tiene la intención de ser inclusiva o exclusiva, como lo decíamos anteriormente, pues con las palabras como amigo, amigo, perro, perra, gato o gato. En lugar de centrarnos en discusiones sobre machismos, feminismos, géneros o exclusividad, deberíamos usar el lenguaje para comunicarnos y transmitir ideas. No es necesario pues crear conflictos al preguntarnos por qué se usa el masculino antes que el femenino o por qué el femenino antes que el masculino. El propósito de la comunicación es unir a las personas y transmitir ideas en lugar de enfrentarnos por cuestiones ideológicas que pueden no ser relevantes para el mensaje principal que nosotros queremos dar o que está dentro de una conversación o una cultura. La cultura juega un papel crucial en la forma en que nos comunicamos con los demás. No me refiero a entender en el sentido de estar de acuerdo, sino en el sentido de comprender el mensaje que alguien está tratando de transmitir. Es decir, entender lo que la otra persona nos quiere decir en ese momento con, no sé, la cultura o su forma de hablar. Nuestra cultura que incluye un lugar de origen, costumbres, crianza,
y se moldea cómo nos comunicamos. Nuestra capacidad para comprender a los demás y lo que quieren decir depende de nuestra capacidad para comprender su cultura, lo que nos permite avanzar en comunicación. Es decir, cada ubicación geográfica tiene su cultura, tiene su forma de hablar, de transmitir sus mensajes, y asimismo nosotros debemos acoplarnos a esas culturas, a esa geografía, pues para lograr entender lo que las demás personas pues nos están queriendo decir. Eh, bueno, pues básicamente, en conclusión, entonces, la cultura es como una de las bases que nosotros tenemos para aprender una segunda lengua. Es decir, no es lo mismo la cultura colombiana con la cultura extranjera, pero sí manejan lenguas diferentes. Entonces, es el acoplarse a la cultura para entender, pues básicamente el idioma que queremos aprender o que queremos moderar. Listo, Lady. Entonces te doy paso pues para que expliques tu Padlet y para que expliques los dos, pues los comentarios que tienes sobre el video. Muchas gracias, compañera. Voy a prender la cámara. Mm, realmente me parece muy interesante lo que tú dices. Es muy importante cuando ingresamos a una nueva cultura que podamos entender sus distintos dialectos, sus distintas maneras de expresarse, sus ideas, sus creencias, porque básicamente esa es la única manera en que vamos a poder comunicarnos con estas personas. No puedo encender mi cámara, pero entonces ya voy a compartir mi Padlet. Bueno, básicamente hice 5 aspectos muy importantes de mi Padlet. Eh, un segundo. Listo. Bueno, la primera que yo elegí, el primer aspecto que me pareció muy relevante a tratar es la interacción comunicativa culturalmente similar. Básicamente, esta nos está hablando de la comunicación y la cultura que están bastante vinculadas porque la cultura no solamente pues determina cómo evoluciona la comunicación, sino que también determina cómo se entienden los mensajes que se quieren enviar, lo que se quiere decir a las personas y pues también el contexto en el que digamos que se están utilizando esos mensajes. Como mencionaba la doctora Concepción en el video de lengua, cultura e identidad, el lenguaje es netamente del usuario y no está mal usar ciertas expresiones, ya que pues en algunos contextos son totalmente válidas. Eh, el segundo aspecto que yo elegí fue gramática cultural. Para este aspecto, nos quiere decir que básicamente el término lengua no solamente nos está hablando de componentes lingüísticos, sino que también nos habla del sistema de acción social que trae consigo significados culturales, como lo son el código, la perspectiva de la realidad, e incluso las reglas de comportamiento y pensamiento de cada persona y de cada cultura en sí, porque básicamente tiene sus raíces en un hecho cultural. Es por ello que la doctora mencionaba en el video que pensábamos que las academias nos ponen látigos y normas, cuando en realidad esto viene de los propios hablantes y por lo tanto el contexto y la cultura de cada uno. El tercero, el tercer aspecto importante que encontré fue los choques culturales. Me parece muy importante los choques culturales que estamos inmersos en una equívoca universalidad. Entonces, nos quiere decir básicamente que las expresiones y las diferencias culturales pueden tener un impacto en el modo en que nosotros nos podamos comunicar de una lengua, digamos en una lengua, y la comunicación asertiva entre dos personas es prácticamente imposible cuando existen pues estas diferencias culturales y la falta de comprensión de, digamos, de la cultura de la otra persona con la que nos estamos comunicando. Como mencionaba Huelva,
este desconocimiento puede ocasionar que un individuo, digamos que por el hecho de estar inmerso en una única cultura, tienda a postular como una universalidad y una normalidad incuestionable de sus comportamientos, de sus valores, hábitos, formas de vida, y pues empiece a juzgar básicamente como anómalos aquellos que no le son propios, que no son de su cultura, y que pues en el peor de los casos tienda a rechazarlos o digamos que a luchar contra ellos. El siguiente aspecto que me pareció bastante importante es la enseñanza descontextualizada, que es el fracaso de enseñar una lengua culturalmente descontextualizada. Entonces, de esto se desprende claramente que la escuela muy frecuentemente saca la enseñanza de la lengua de su entorno natural durante la clase. Entonces, lo que resulta es un aprendizaje totalmente descontextualizado y la transmisión de conocimientos fuera de su contexto, que como mencionaba la doctora, la misma doctora, hasta los jóvenes tienen un discurso diferente. Ahora los jóvenes tienen, digamos que un lenguaje totalmente diferente porque son efímeros. Ella decía que son efímeros y pierden expresividad. Entonces sí es bastante importante saber a quiénes vamos dirigidos. Y por último, los contenidos adecuados para la enseñanza, que es la competencia sociocultural, básicamente que nos habla, el último nos habla de la competencia sociocultural, que hace referencia a la capacidad de una persona para que pueda utilizar una lengua relacionando, digamos, la actividad lingüística con unos marcos de conocimientos propios de una comunidad. En estos marcos se abarcan temas como la vida cotidiana, los temas del mundo de hoy, las condiciones de vida, los valores, las creencias, las actitudes, el lenguaje corporal, las relaciones personales y todo lo que forma la identidad del otro, que como menciona la doctora en el video, el habla es un síntoma de cómo es el otro, de quién es el otro y básicamente de la identidad del otro. Entonces, eso sería todo. Nosotras solamente estuvimos las dos para este debate, para esta actividad. Em, para finalizar, en el aprendizaje de una lengua extranjera, para hacerlo como conclusión, la inclusión de los aspectos culturales puede incrementar la capacidad cognitiva, además de provocar una mayor habilidad lingüística para todos los estudiantes. Entonces, también hay como una mejora en el conocimiento de la lengua materna y se desarrolla la destreza comunicativa muchísimo mejor. Pues por esta razón no hay manera de desligar, digamos, la cultura de la enseñanza. Entonces, eso sería todo por este pequeño debate. Muchas gracias, compañera Ludi, por participar conmigo. Y ya, eso sería todo. Listo, Lady, pues nada, igual gracias a ti también. Pues básicamente lo que decía y lo que yo decía, la cultura es como la base general de todo, pero digamos que también tiene un componente que ayuda y es la comunicación. No es lo mismo, digamos, como que tú llegues a una cultura en Estados Unidos, acá en Colombia, pero hay algo que lo ayuda, que es la comunicación tanto con señas como con papeles, como con cualquier cosa, y eso nos ayuda, digamos, a aprender esas lenguas también. Entonces, pues nada, igual muchísimas gracias y pues yo creo que eso ya sería pues todo. Listo, entonces muchísimas gracias, compañera, que estés muy bien. Hasta luego.